Cultura. ¿Qué es para nosotros hoy en día la cultura? Tal vez es algo que siempre nos hemos preguntado y tengamos varias ideas de ello, pero tal vez no estemos en lo correcto. La cultura no solo hace referencia al arte, a la literatura, el cine y la música. La cultura también engloba las lenguas o idiomas que hablamos, las costumbres que de generación en generación nos van fomentando y la forma de pensar que a lo largo de nuestra vida como sociedad vamos creando. Conocemos que cada país o región tiene un idioma y una religión, pues a lo largo de los siglos ciertas sociedades humanas han desarrollado infinidad de culturas. Aquí daremos muestra de algunas de ellas. Cultura árabe, integrada por 22 países, agrupados en la Liga de los Estados Árabes. Esta se ubica en Arabia, una península situada entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, al suroeste de Asia. Su idioma materno es el árabe. La religión es el Islam, que en árabe quiere decir sumisión a Dios. Y quien la practica es llamado musulmán. El Islam es una doctrina sencilla. El libro sagrado de los musulmanes, el Corán, se establecieron los preceptos básicos de esta religión, los cuales son la limosna al hermano necesitado, la oración que debe hacerse 5 veces al día, el ayuno durante el mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, y la guerra santa contra el infiel para defender el Islam. Cultura china. La República Popular de China es un país con una enorme riqueza cultural. Dentro del territorio chino se cuentan más de medio centenar de grupos étnicos, cada uno con su propia lengua hablada y sus costumbres específicas. Aunque el mandarín es la lengua oficial, en muchas zonas rurales se continúa hablando la variedad local. Otro de los rasgos significativos de la cultura china es su caligrafía, que tiene sus orígenes unos 6000 años atrás. La caligrafía china es todo un arte, y los habitantes del país la han practicado y perfeccionado durante años. La religión tradicional china es la religión propia y autóctona. Es una religión politeísta y con ciertos elementos del chamanismo, y está profundamente influida por el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Cultura mexicana. Describir la cultura mexicana no es tan sencillo, pues es una cultura muy rica en tradiciones y tiene varios contrastes. Esto es dado al fruto de la historia, así como también de la modernización. En la historia hay varias culturas que hacen a México y que en su tiempo influyeron y nos dejaron un patrimonio. Así es, la cultura azteca, la olmeca, la zapoteca, la tolteca, teotihuacana y la maya. Las principales ciudades mayas fueron Copán en Honduras, Palenque en México y Tikal en Guatemala, la que fue capital maya y en donde se desarrolló una economía a base de cacao y armas. Ellos concibieron un sistema de numeración vigesimal. También tuvieron aporte en la astronomía. Su religión era singular. El mundo, según ellos, era compuesto de 13 cielos y 9 infiernos. Su principal dios era Kukulcán o Quetzalcóatl, serpiente emplumada. La cultura egipcia. Esta se desarrolló en el valle formado por el río Nilo. Su gobierno se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. El gobierno estaba en manos de una persona llamada faraón, quien vivía rodeado por una gran corte de privilegiados, los nobles, funcionarios, sacerdotes y guerreros. El faraón también era considerado hijo del dios Ra, quien le había dado poder para gobernar a los hombres. La religión egipcia presentaba las siguientes características. Una era politeísta, ya que tenían muchos dioses. Creían que todos los cuerpos celestes, los elementos naturales, algunos animales y algunas plantas eran sagrados. Así llegaron a explicarse muchos misterios de la naturaleza.
Entre las principales divinidades del antiguo Egipto tenemos a Horus, el sol naciente, hijo de Osiris e Isis. Ra, el sol, en el cenit o mediodía, divinidad principal de Egipto. Osiris, el sol poniente, representaba la fecundidad. Isis, la luna, reina de la noche. Tot, protector de la sabiduría. El aporte cultural a la cultura occidental se manifiesta a través de tres ideas fundamentales: la idea del alma, el juicio de los muertos y el calendario. Así es como el mundo nos muestra su cultura que vamos llevando a cabo a través de nuestra vida.